Y la verdad me da muchísimo gusto recibir a Nayeli Roldán, que nos trae producto nuevecito. Qué gusto, Nayeli. Ay, Amiga, conocida, periodista desde hace ya muchísimos años, acreditada, por supuesto, en periodismo de investigación. Qué gusto verte. muchísimas gracias, Recibirte. Manuel. No, hombre, un privilegio estar en su espacio, de verdad. Muchísimas gracias Está ahí por viendo el acomodo de tu libro, está padre, ¿no? Está fuerte, ¿no? La portada padre, es está muy padre, fuerte, está fuerte, el sí. título es muy fuerte, pero creo que correspondía justamente un título como este a lo que ha estado pasando en este país después de la política de austeridad del presidente. Nayeli, Marco. primero, ¿cómo llegas a esto? Es decir, nos explicas dentro del libro que es una serie de reportajes que estuviste haciendo de manera muy constante, pero ¿cuál fue ese momento en donde dices, esto no es excepción, esto Claro. es regla y hay que ir juntando y juntando y juntando y vas descubriendo, no solamente en el sector salud, sino en el gobierno federal por completo? Exactamente. ¿Ubicas ese momento? Sí, Marco. Fíjate que, a ver, yo creo que en la dinámica de la cobertura, ¿no?, cotidiana, siempre me llegaron como denuncias de personal que era despedido, de personal que no tenía lo suficiente, pero hubo un momento justamente, yo creo que como pasando la pandemia, en donde dije, creo que ya hay demasiados casos, o sea, no es solamente función pública, no es solamente bienestar, no es solamente presidencia, es en cuestiones de medio ambiente, de cultura, o sea, como que esto lo abarcó todo, ¿no? La política de austeridad, que en realidad terminaron siendo recortes. Pero uno de los elementos detonadores ya para el libro como tal, sí tuvo que ver con salud y tuvo que ver con la vacunación. Recordarán que en algún momento se dio a conocer la baja, ¿no?, en la cobertura gracias a las encuestas del INEGI, en que por primera vez los niños tenían solamente 30% de cuadro completo de vacunación. Y a mí eso me pareció de verdad estremecedor, preocupante. Yo decía, ¿por qué esto no es primera plana y un escándalo en todo el país? Claro. Y lo primero que pensé es, ¿cómo llegamos a que una política de 30 años hubiera fallado ahorita? O sea, había funcionado durante 30 años. ¿Por qué falló en este momento? Y, por supuesto, mi sospecha tenía que ver con la austeridad, con la falta de presupuesto, pero digamos que para mí ese sí fue un detonante en pensar que privilegiaron una política de recorte, no de austeridad, a cambio de la salud de los más vulnerables, ¿Por qué en este de caso de los recorte niños. así, paz, pum, se acabó, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tienes? 5 pesos, déjale 20 centavos. Exactamente. ¿Por qué? Porque sí. Exacto, tal cual. O sea, finalmente era como aplicar la orden del presidente de generar los mayores ahorros posibles, de comprar siempre lo más barato, cuando no necesariamente eso significa hacerlo de mejor manera. En el caso de las vacunas no compraron vacunas durante 2019. Por eso en 2020 se ve la primera baja y luego ya con la pandemia, pues obviamente la baja es brutal, pero tuvo que ver con que en 2019 no compraron las vacunas porque querían comprarlas más baratas, no consiguieron buenos proveedores, sancionaron a otros proveedores que vendieron durante el sexenio pasado y finalmente nos quedamos sin vacunas para los niños recién nacidos por primera vez en 30 años. Nayeli, esto es una radiografía en realidad, o sea, Sí. hay referencias del 2017, 2018 Así principalmente, y quizá la última que encuentro es de abril de este año, o sea, hace apenas un par de meses. Exactamente. O sea, que en realidad recorres junto con la actual administración desde este punto de vista muy documentado. Hablas un poco de las grandes obras, es decir, que se jaló el dinero para el aeropuerto, para la refinería, para el tren, pero también hablas como de un mantra repetido por el presidente. Austeridad, austeridad, austeridad. Es esa combinación, probablemente debe haber muchos otros factores de satélite. Pero pasado esto, no quiero como meterte un tema de adivinación, pero entregadas ya las obras o a punto de entregarse en los próximos meses o años, con el cambio de administración, ¿crees que ese problema base que generó toda esta austeridad que mató va a disiparse un poco? Híjole, la verdad, Marco, yo creo que dependerá mucho, obviamente, de las decisiones que tome Claudia Sheinbaum, ¿no? Ella dice que va a continuar con esta política de austeridad y yo creo que la política per se no estaba mal, o sea,
pensar en gastar mejor era una buena noticia. El problema es los cómo, ¿no? Cómo se aplica. Y en el caso del gobierno del presidente López Obrador fueron hachazos y se necesitaba bisturí, ¿no? Para ver en dónde se podía ahorrar o en dónde se podía aplicar mejor el presupuesto. Yo creo que una vez terminadas las obras, ese es como el primer paso, ¿verdad? O sea, terminar los fierros tal cual, pero luego va a venir el mantenimiento, porque en realidad no, las proyecciones indican que no necesariamente van a ser rentables, ¿no? Sino que más bien van a necesitar nuevamente de subsidios para que estén operando, para que empiecen a arrancar por lo menos. Exactamente. Entonces digamos que no vamos a esperar ganancias en un primer tramo y que más bien va a necesitar más gasto también. Entonces yo lo que esperaría por lo menos es que la decisión de gasto sea más planeada, porque a ver, dinero hay, o sea, tan hubo que por eso se hicieron esas obras y por eso se sigue manteniendo Pemex y por eso hay programas sociales, etcétera. La cosa es cómo se decide gastar, cómo se decide distribuir los recursos, y entonces no puedes poner la balanza solo a un extremo, como son las prioridades del presidente, y quitarle a los servicios públicos en este país, que parecería que no se nota cuando tienen un recorte, pero que en realidad sí, o sea, sí están ahí los hospitales sin mantenimiento de infraestructura, con elevadores descompuestos, no pudiendo trasladar a los enfermos, sí están los edificios públicos, incluso también con falta de mantenimiento, las escuelas igual, hay falta de personal, o sea, en realidad eso parecería que en este momento no se nota, ¿no? Pero en realidad es un aplazamiento de gasto. Y va a terminar siendo el doble, porque es lo mismo que ocurre en una casa. Sí. Claro, es lo mismo que ocurre en una casa, ¿no? O sea, si uno no le da mantenimiento, por supuesto que a la larga te va a costar más caro. Lo mismo es ahorita, lo mismo es con la infraestructura carretera, por ejemplo, ¿no? O sea, que todo el sexenio se le dio muy poco presupuesto. En el último año del presidente decide que las obras la van a hacer el ejército, ¿no? Otra obra más para el ejército. Sí. Pero perdón, o sea, no tienen la capacidad para hacer un mantenimiento de infraestructura carretera, y lo que sí vimos fue un aumento en los accidentes carreteros y un aumento de muertes. Entonces, sí hay una relación directa entre los malos servicios y las afectaciones que se puedan tener, incluso a costa de la vida. Te hago una pregunta que espero funcione como invitación para que la gente se meta a esto, que es de verdad un súper documento. En más de 300 páginas, tú, a partir de testimonios, pero sobre todo de muchos datos, das cuenta de todas esas cosas que no se tenían para trabajar. Platícame del rango. ¿Qué es? Desde un lápiz hasta un edificio. ¿Qué hay en medio? ¿Cuál es, por dónde empezaste y por dónde terminó Literalmente, esto, ¿no? Mirko, porque además cuando como que te pones a analizar el presupuesto en lo macro, parecería que no hay tanta diferencia, ¿no? En realidad, que no hay como que tanto recorte, que sí hubo unas disminuciones, pero no tanto. En realidad, justo parte del desafío y de lo que me interesaba hacer en este libro y de la cobertura en lo cotidiano era llegar a los micros, ¿no? O sea, llegar a poder relacionar. Por una parte, había personal reclamando que no tenía ni siquiera papelería para trabajar, pero por el otro lado el presupuesto parecía que no se había tocado. Entonces algo pasaba en medio, ¿no? Justamente. Y no checaba, ¿no? No checaba. Y lo que pasaba es que justamente en medio, en esas pequeñas partidas que no se ven en lo macro, es donde había los recortes y donde en realidad tampoco termina siendo tanto. O sea, sí es mucho en la práctica, pero en dinero tampoco es demasiado. Era más bien esta idea de cumplirle al presidente de si no se gasta en papelería, no se va a gastar en papelería, aunque en realidad termine siendo más costoso, porque evitas que el funcionario público haga su trabajo finalmente, ¿no? Papel se traduce, dices tú, en una receta que tenía que entregar un doctor, ¿no? Exactamente, en un expediente, en un alta, o sea, eso va retrasando el funcionamiento administrativo de todo, y claro, en una oficina pública puede tener un impacto, pero en un hospital, o sea, en un hospital se retrasa una cirugía, porque no hay un expediente impreso del paciente que se le tiene que dar al especialista, etcétera. Entonces, de ahí, por ejemplo, también en materia de salud, además que hay un montón de datos también, es lo que se deja de hacer, ¿no? O sea, si un médico no tiene el instrumental necesario para hacer una operación, bueno, si no tiene suturas, si no tiene gasas, no puede hacer una operación. Y en este sexenio hubo 500,000 de operaciones menos
en comparación con Enrique Peña Nieto. 20 No millones porque fuéramos más sanos, Exactamente. no porque se pudieron sustituir, no había cómo hacerlo. No había cómo hacerlo. 20 millones de estudios de laboratorio que no se hicieron también. Híjole. Estoy segura que quien nos está escuchando al menos conoce un caso Correcto. en que tuvo que pagar estudios fuera. A la fecha, Nayeli. Exactamente, A la fecha, ya hasta este Ya momento. te dan tu lista. ¿Quiere usted estudio? Mire, esto es lo que tiene que traer para que le podamos hacer los estudios. Exactamente, porque además, claro, siempre sabemos que en todos los hospitales había retrasos en, no te van a atender inmediatamente, pero a lo mejor dentro de 15 días o 20 días te hacen los estudios. Ahorita son meses y resulta que la operación tiene una fecha antes que los estudios, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso se va retrasando, etcétera. Entonces, sí hay un impacto directo en que no se tenga lo necesario para operar en la administración pública y en los hospitales aún más, y que impacta directamente a los ciudadanos, y siempre insistiré, impacta a los más pobres, porque son ellos los que necesitan los servicios públicos de educación, de salud, porque los otros que sí pueden pagarlo, probablemente se compran la vacuna, probablemente tienen un seguro de gastos médicos mayores, probablemente sus Absorbes hijos... el gasto y absorbes consigues el lo que gasto. te piden, ¿no? Exactamente, pero quienes no lo tienen realmente son quienes pagan las consecuencias, y por eso este discurso de primero los pobres no necesariamente fue cierto. Mira, tenemos que ir a pausa, Nayeli. Entonces, esperas, vamos a Por corte, supuesto. regresamos, rematamos. Algo de lo que muchas veces repite Germán Martínez una y otra vez, y mira que él dirigió el Seguro Social, dijo, esa es la privatización de la salud, ¿eh? Exactamente. Tal cual. Esa es la Exactamente. Y aquí lo privatización nombras, de la ¿eh? salud, ¿no? ¿Qué Dinamarca, qué llegar a un sistema de salud más avanzado? Esa es la privatización de la salud. Bueno, aquí lo tenemos. La austeridad mata, la política de la 4T que dejó a México en ruinas, es de Editorial Planeta, Nayeli Roldán. Bueno, vamos a pausa y regresamos para rematar con ella, para concluir esta charla con Nayeli Roldán. Volvemos. Estamos aquí con Nayeli Roldán, platicando por su libro. Su primer libro, por cierto, que aquí en la pausa platicamos su primer libro. Sola. ¿Cómo decirlo? Pues sí. Sí. En primera persona, en Sí. única En autora. solitario, ¿no? En única solitario. autoría. En solitario, sí. Suena feo. tiene que ser. Única autora. me Única gusta, autora, sí, ¿no? sí, sí. Exacto. La austeridad mata, la política de la 4T que dejó a México en las ruinas. Bueno, ¿con qué rematamos, Marco? Nayeli, en este programa insistimos mucho en el tema de la seguridad y evaluamos la administración federal a partir de ese tema. Ciro habló hace años con el entonces presidente electo, ¿verdad, Manuel? Sí. Y le preguntaba, ¿hay 4T, habrá cuarta transformación sin seguridad? Y entonces dijo, pues no, es como No la un va. paso ineludible. Entonces, en esta lógica es que casi te hago una pregunta obvia, pero quiero escucharte. ¿Cuánto le pega a la concreción del objetivo de gobierno lo que reflejas en este libro? Yo creo que es determinante, Marco. O sea, a ver, más allá de las razones de cada quien de apoyar o no un proyecto político como lo vimos ahora en las elecciones, es un hecho que si bien cualquier gobierno puede tener aciertos, también tiene errores, ¿no? Y este gobierno ha tenido demasiados en la administración pública. Pero yo creo que la gran diferencia va a ser que los reconozcan. O sea, que sí puedan Cosa que está difícil reconocer. que pase, ¿no? Sí, y ahí está justamente el reto, en que pueden reconocer lo mal que hicieron en muchos ámbitos, y la salud es uno de los principales y de los más dolorosos además, y que si no se reconoce lo mal que hicieron, no lo van a poder corregir. Probablemente, y perdón que te interrumpa, el nombramiento de un nuevo secretaria de salud Sí. será el reconocimiento o no de esto que estás planteando. Absolutamente, absolutamente. Y las primeras decisiones que empecemos a ver en materia de compras, ¿no? y de vacunación, por ejemplo, etcétera. Y a partir de eso, digamos, es que ya podríamos ver si realmente se da ese paso o no, ¿no? Y que no solamente se quede en la retórica, porque esa también es otra parte importante, porque de repente yo incluso recibo comentarios en redes sociales de ¿cómo que tu libro dice que México está en ruinas y el país sigue andando y está de pie? Y claro, y yo siempre voy a Te lo decir... dicen todos los días de Palacio Exactamente. Nacional, y vamos requete bien. Vamos muy bien, pero la realidad es otra, y también algo cierto es, por ejemplo, en el sistema de salud, que nunca ha sido perfecto, el nivel de carencias que vivimos ahora no se había visto nunca, y que si el sistema de salud no colapsa, es gracias al personal sanitario que lo sigue sosteniendo como puede, literalmente todos los días. Entonces, que en este momento no veamos una afectación directa o un colapso es porque hay mucha gente que sigue sosteniendo, gracias a su trabajo, este país, literalmente,
pero que si no se corrige lo que se hizo mal en este sexenio, ahí sí ya veríamos consecuencias más complicadas y que creo que eso es lo que la próxima administración sí tendría que tomarse muy en serio. Pues ojalá. Oye, pues muchísimas gracias, Nayeli Roldán. Gracias por venir, gracias por platicarnos de tu libro. Por supuesto, no solamente ya está a la venta en las editoriales o en las distribuidoras de libros, las tiendas, digital también. Digital también, audiolibro también, en todas las librerías ya está disponible y... Se presentó anoche, por cierto. ¿Cómo Se te fue? presentó anoche, muy bien, muchísimas gracias. fue bien? Estuvo, sí, maravilloso, muy emotivo, mucha gente también, y yo siempre insistiré que es necesario que se sepan estas cosas, que este libro es muy doloroso para quien lo quiera leer, sí se va a enfrentar con historias muy crudas, muy terribles, de tragedia absoluta, pero que es necesario que sepamos qué es lo que está pasando en este país y que este libro es periodístico, que hay fuentes oficiales, que hay información oficial, que no son opiniones y que la gente puede tenerlo aquí como consulta de qué es lo que pasó en este sexenio. Pues muchas felicidades, Nayeli. Muchísimas gracias, Nayeli Roldán. Muchísimas Bienvenida, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir con todas las complejidades y adversidades del clima. Se en esta puso mañana de celosa la viernes. ciudad, ¿verdad? Exacto. No quería Se puso dejarnos a la complicada, Nayeli. pero lo logramos. Gracias, Nayeli. Gracias. Que te vaya muy bien. Bueno, vamos a